Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Arenas, soy cofundadora de la Fundación TAP, Fellow de Ashoka, Rotary Peace Fellow, y toda mi vida he sido una apasionada por las artes, tanto así que me he especializado en usarlas como herramientas para promover la paz y el bienestar en comunidades afectadas por la violencia en América Latina. Y por eso es un placer para mí acompañarles en esta segunda sesión de la conferencia Reimagining Mental Health, organizada por Glasswing Internacional con el apoyo de Catalyst 2030. En esta sesión conversaremos sobre las prácticas tradicionales de sanación. Y este es un tema fundamental para todos nosotros, porque América Latina enfrenta retos importantes en lo que a salud mental se refiere. Según la Organización Panamericana de la Salud, 24% de la población en la región padece trastornos mentales y neurológicos, muchos de ellos asociados al uso de sustancias. 16% sufre de ansiedad, 12% sufre de algún tipo de demencia, 9% de trastornos afectivos y más del 5% padece de depresión severa. Estos retos se complejizan aún más cuando consideramos que 60% de estas personas que requieren tratamientos por trastornos mentales no lo reciben y que según la Organización Mundial de la Salud, nuestra región tiene una de las tasas más altas de estigmatización a quienes padecen problemas de salud mental. A pesar de estas estadísticas que suenan terribles, América Latina es una de las regiones del mundo con mayor conocimiento en medicina tradicional. Prácticas ancestrales, naturales y artísticas se utilizan en toda nuestra región para apoyar a quienes padecen trastornos de salud mental, a tal punto que su impacto ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, que las considera como una opción importante de respuesta ante las necesidades de atención de salud en diferentes países de América Latina y el Caribe. Y para conversar hoy sobre este fascinante tema, hay un panel de lujo que me acompaña. Quiero presentarles a Sara Omi. Sara es presidenta de la Coordinación de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica y líder en Vera, del Congreso en Vera del Alto Bayano en los bosques del Darién, en Panamá. También está con nosotros Juanita Cerda. Juanita es directora del Collective Change Lab, una mujer que admiro muchísimo y que inició su carrera trabajando en comunidades remotas en Colombia y con los años se ha especializado en el estudio del trauma intergeneracional y en las dinámicas de poder en la región, que también son fundamentales en estos procesos de sanación. Y finalmente me acompaña Héctor Aristizábal, psicólogo y artista, nacido en Medellín, y en el año 2000 Héctor fundó Imagine Action, para trabajar en zonas de guerra y posconflicto, utilizando el teatro y otras metodologías para explorar alternativas a los conflictos y la sanación comunitaria. Todos ellos con una experiencia impresionante en el trabajo de comunidades y con mucho conocimiento en lo que el uso de esta medicina tradicional significa para la sanación en la región. Y quisiera empezar por Juanita, que ha tenido mucha experiencia, pues no solo trabajando con las comunidades, sino también recogiendo parte de esa sabiduría. Juanita, quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia trabajando en las regiones con prácticas ancestrales de sanación y también con cómo utilizar estas para el manejo del trauma intergeneracional. Bueno, muchas gracias, Gaby, por introducirnos y por liderar este panel. Y les digo hola a mis compañeros panelistas y qué honor estar aquí con ustedes y estar en comunidad que siempre alegra el corazón. Nombre es Juanita, como dijo Gaby, y mi aproximamiento al trauma intergeneracional, a las prácticas de sanación tradicionales ha sido un camino un poco de reflexión propia, de reflexión personal. Yo, como dijo Gaby, soy colombiana, crecí en Colombia en una época muy complicada, aunque yo creo que todos en Colombia de alguna forma crecimos una época complicada, así sean los que están creciendo en este momento. Y estuve por primera vez, mi primera vez que empecé a pensar en lo que era tener trauma y lo que era tener trauma colectivo, esa gran diferencia entre el trauma individual y el trauma que vivimos como miembros de una colectiva, fue cuando estuve viviendo como por 8 meses, casi un año, en una región muy remota de Colombia, que era como en esa época se llamaba la zona roja, era una zona de grandes conflictos, donde existían grupos armados, paramilitares, guerrilla, el gobierno, y la población siempre estaba en la encrucijada.
No, realmente no existía posibilidad de escoger qué es lo que creías, sino lo que tenías que hacer era sobrevivir y donde seguir adelante con quien estuviera al lado y así quien estuviera al lado cambiara. Era una región en donde además habían grandes, maravillosos recursos naturales, pero no había infraestructura. Entonces había una gran pobreza como de estructural, aun cuando había una gran riqueza natural. Y yo llegué, siendo honesta, llegué allá como yo soy de Bogotá, yo soy de la capital y había estudiado, era abogada y llegué allá a dar muchísimas soluciones acerca de cómo manejar el conflicto en Colombia. Y mi trabajo era llegar a entrenar a líderes comunitarios en la resolución de conflictos. Y tenía toda mi cartilla, estos son los derechos humanos, esto es la forma de mediar. Y cuando llegué me di cuenta que en realidad existía una realidad totalmente diferente a la que yo me había imaginado, a la que había leído en los libros, y una realidad a la que tenía que yo, antes que todo, estar en silencio y aprender a observar. Y, y realmente llenarme de humildad y darme cuenta que aun cuando había llegado a enseñar tanto, mi labor no iba a ser esa. Mi labor, de hecho, era simplemente escuchar y poder apoyar a quienes estaban ya trabajando hacía mucho tiempo en tratar de solucionar conflictos. Y una de las experiencias más bonitas que tuve es que en esta región hay mucha música. Es una región donde la música es súper importante, ¿no? Nuestro vallenato es de esta región, que es como parte de nuestra música tradicional. Y la forma como, por ejemplo, uno de los mediadores, una de las formas como los cuales solucionaba conflictos era a través del canto. Estos conflictos que yo tenía la potestad legal de ayudar a solucionar eran pequeños conflictos donde llegaban a ser grandes conflictos, ¿no? Por ejemplo, conflictos sobre bordes de la tierra o crediticios, pero esos eventualmente pueden llegar a ser grandes, grandes conflictos. Y este mediador, Jacinto, de hecho se llamaba, llegábamos a las veredas, teníamos que ir tarde, tarde, tarde a las veredas, o sea, tarde por muchos días a las veredas y llegábamos a estas veredas, él se sentaba y escuchaba las partes. Decía, usted va a hablar y usted va a hablar. Y las escuchaba, qué era lo que ha pasado. Después de un momento, esto es en la mitad de una naturaleza que es llena de abundancia, ¿no? Llena de vida. Quedaba en silencio y de un momento a otro empezaba a cantar. Y empezaba a cantar lo que él creía que era una solución justa. Y no sé si es por el medio de ese canto, si es porque en ese momento la resonancia en nuestro cuerpo o porque es algo tan autóctono, los ánimos se bajaban. Los ánimos de toda esta gente al lado míos que estaban en este conflicto se bajaban. Y se solucionaban los conflictos, ¿no? Después teníamos que escribir una acta, pero funcionaba. Esto funcionaba y funcionaba muy, muy bien. Seguimos haciendo esto, seguí yo simplemente apoyando, escuchándolo. Sí, obviamente nos preparábamos, muchas veces sabíamos más o menos el conflicto, los dos medios nos preparábamos, o sea, yo sí tenía un rol de poder como escuchar y hablar y pedir apoyo, pero más que todo para mí era aprender y estar como viendo semejante magia que pasaba cada momento. Entonces, en este caso, sí, las partes de este trauma, de tanta violencia, de tanto conflicto, no se iba a solucionar de maneras tradicionales, de maneras, digo yo, no digo tradicionales del pueblo, sino como jurídicas tradicionales, sí, maneras legales. Esto se iba a solucionar de maneras del pueblo tradicional, de cómo nosotros vivimos en estos lugares. Eso fue mi primera como lección y mi primer momento como de entender que somos que nuestra humanidad es mucho más compleja, es mucho más en el cuerpo y es mucho más profunda que simplemente una serie como de dictámenes racionales y de normas que aun cuando son importantes, nunca son suficientes. Gracias, Juanita. Historias, pero por ahora
voy a tomarme un espacio. Estoy segura que hay mil historias más que compartir y esa historia, mientras la contabas, me recordaba la primera experiencia que yo tuve trabajando con indígenas en Vera, en Colombia, en Risaralda. Habían sido desplazados de sus tierras y a pesar de la situación difícil que estaban viviendo, mantenían una serenidad y una conexión con su tierra, con sus creencias que para mí fue muy impresionante de ver y que además me enseñó muchísimo. Y por eso quisiera que Sara o Mayra nos contara un poco de su experiencia y de cómo desde su papel como líder de esta comunidad ha visto la importancia de esa medicina tradicional para no solamente los pueblos indígenas, sino para todos los que aprendemos de esta convivencia en nuestra región. Sí, mi nombre es Omaira Casama y bueno, hoy eh, compartir con ustedes pues también es un gran honor hablar sobre la salud mental desde el enfoque de los conocimientos tradicionales del pueblo de Vera. Y bueno, hoy con la asignación pues que me ha dado Sara para hablar de este tema tan importante, es importante también saber que desde la espiritualidad indígena, para nosotros, pues prácticamente cuatro elementos muy importantes en la vida de la mujer en Vera. Pero antes de todo, pues somos de la Asociación de Mujeres Artesanas en Vera y que prácticamente la forma en cómo nos hemos venido sosteniendo, también se ha creado esta plataforma de trabajar, de poder hacer resistencia, que es la plataforma esta de organización desde la forma occidental. Pero desde los años 70 hacia acá, mis padres, mis abuelos sufrieron ese desplazamiento de las mejores tierras, de donde quedaron también bajo el agua por la hidroeléctrica del Bayano en Panamá. Eh, los sitios sagrados quedaron bajo el agua, la finca ya formada quedaron bajo el agua. Y todo, pues, todo eso crea una afectación dentro si lo vemos desde la cosmovisión occidental, pues hay una afectación en la salud mental principalmente de las mujeres. Pero dentro de ello, los cuatro elementos que nos sostienen a nosotros, que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, nuestro ancore, el bosque, nuestras medicinas tradicionales, que están allí para sanarnos de alguna manera psicológicamente, el agua, es lo fundamental de la vida. El agua en el idioma en vera significa ñamba, que es la vida. Tachi ñamba, que es nuestra respiración, nuestra forma de sostener la vida. El fuego, que son cuatro elementos importantes para la resistencia, principalmente de la familia en vera. Cuando a mí me hablaron del tema sobre la salud mental y viéndolo desde las medicinas tradicionales, en el proceso de los años 70, yo me acuerdo que cuando era niña, yo me sentía con un dolor. Siempre acudía a los brazos de mi abuela y mi abuela siempre tenía una planta para que, para que yo pudiera como sanarme. Y, y yo creía que eso era así, ¿no? Pudiera tener el dolor y si mi abuela me bañaba con esa planta, yo sentía que me había sanado. Era así, pues, parte de la salud mental. Pero también en el proceso cuando las familias son desplazadas hacia los territorios que hoy estamos aquí en verano, nosotros podemos hacer como una reflexión acerca de cómo estamos nosotros hoy, cómo éramos ayer nuestra historia, cómo estaba nuestra historia. Nuestra historia no es simple, nuestra historia es tan completa, solo que en el proceso del caminar
han habido influencias negativas y en estas prácticas culturales que hemos ido copiando, pero que dentro de ello, las mujeres en Verá, en el caso de Panamá, cuando no solamente la llegada del COVID-19, creo que los conocimientos tradicionales son milenarios que nos dejaron nuestros abuelos y que prácticamente el tema de la desigualdad hace que nosotros estemos más apegadas de manera espiritual a esta cosmovisión que nos da esa fortaleza. Que dentro de todo esto, en el caso de mi papel como mujer en Vera, me tuve que hacer líder. Muchas veces nos preguntan si siempre he sido líder. No, yo pienso que la desigualdad nos empuja como mujeres a defender esas causas que no han afectado por otras costumbres que no están dentro de nosotras, que muchas veces causan, ¿cómo le digo? Confusión. Y dentro de ello, pues las mujeres indígenas, cuando no estamos bien, cuando no conocemos bien la historia, entonces tratamos de ser un poco débiles. Sin embargo, es aquí, si le ponemos el ejemplo claro, cuando llega el COVID-19. En el presente son mujeres jóvenes, nuestras abuelas ya se fueron, pero prácticamente yo le puedo comentar que mi abuelo fue un gran líder, un gran sabio, mi padre también, que fue víctima del COVID-19. Sin embargo, sus conocimientos fueron traspasados a mi persona y me considero la responsable de dar seguimiento a esos conocimientos que son muy importantes para poder seguir en el proceso construyendo a más jóvenes que se requieren dejar para el presente y el futuro. También le cuento que cuando vamos al bosque y estamos cosechando la medicina tradicional, estamos hablando con las plantas y de que esas plantas, como también tienen una vida, se conectan con nuestra energía y eso hace que el paciente pueda sentirse seguro de que lo que estamos aplicando es una medicina que lo va a sanar, lo va a liberar, porque también hay enfermedades, como ustedes dicen, si vamos a ver el tema de salud mental desde el enfoque cultural del pueblo indígena, en el caso de los emberas, hay plantas que solamente necesitamos bañarnos, de limpiarnos, porque muchas veces el trabajo nos deja energía negativa, porque hemos tenido cargas de energía en nuestro trabajo y cuando llegamos a la casa estamos compartiendo estas energías negativas con nuestra familia y eso muchas veces hace confundir el estado de ánimo o el estado emocional entre la familia. Entonces, hay dos. Entonces, cuando uno se baña, uno cree que está libre y uno se libera porque esas plantas están destinadas a liberarse psicológicamente. Yo creo que en la plataforma de Amari, cuando las personas nos han visitado y hemos explicado, y muchas veces nos llaman diciéndonos que sí, todo ha sido positivo, y que cuando se bañan con esta planta y se van desde nuestra comunidad hacia su casa, encuentran como un camino libre que espiritualmente se sienten con estas condiciones de seguir adelante. Omaira, ya me vas a contar un poco más sobre eso, porque yo también crecí en una casa donde todo se cura con plantas. Creo que la mayoría de nosotros tiene un té para curar el dolor de cabeza, otro para el dolor de barriga, otro cuando estamos nerviosos. Pero quisiera enlazar estos conceptos que Juanita y tú compartían de la escucha, la tradición, la cultura, la relación con la naturaleza y la música, y conectar con el trabajo de Héctor.
porque yo he tenido la experiencia de que el arte ha sido lo que me ha abierto la puerta a comunidades maravillosas en diferentes partes del mundo, donde la gente no habla el mismo lenguaje, donde probablemente hay un conflicto arraigado, donde la gente sufre de múltiples enfermedades y el arte nos sana. Y dice Carlos, mi esposo y mi socio en la fundación, que el arte es la vida. Y eso ha sido un poco tu trabajo, Héctor. ¿Cómo es el arte una manera de sanación? ¿Cuál ha sido tu experiencia encontrándote con esta tradición de sanar a través del arte? Bueno, gracias, Gaby, y qué honor poderles escuchar, porque estoy resonando profundamente con las historias de Juanita y de Omaira. Y bueno, yo fui educado en el teatro y en la psicología. Yo me volví psicólogo, entre otras cosas, porque sabía lo enfermo que estaba y veía a mi alrededor enorme sufrimiento. Yo nací en Medellín, Colombia, en la época en que se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, donde asesinábamos 25 jóvenes diarios porque estaban haciendo la mafia de la cocaína, estaban los grupos paramilitares y las guerrillas, además del ejército y la policía también, dedicados a la opresión y a la matanza. Ese fue el lugar. Entonces yo todos los días vi gente asesinada, vi personas desaparecer, amigos de la universidad desaparecer o aparecer totalmente torturados y asesinados. Yo mismo fui torturado por el ejército simplemente por ser estudiante de psicología y hacer teatro. Pero el teatro literalmente me salvó la vida. Cuando me estaban torturando, me permitió convertirme en alguien que no era yo y también me permitió escindirme, que es un mecanismo de defensa que todos tenemos ante momentos traumáticos como una manera de sobrevivir. El problema es cuando nos quedamos ahí. Pero yo siento que como humanidad hemos estado escindidos. Y de pronto voy a ser muy esquemático, pero hemos vivido todos, sobre todo en Occidente, en una ilusión esquizofrénica de que la humanidad y la naturaleza están separados y que la humanidad está por encima de la naturaleza o la humanidad está al centro de la naturaleza, esta visión antropocéntrica, el ser humano por encima de, que nos ha permitido prácticamente en los últimos 80 años destruir más de la mitad de los seres vivos que existen en la Tierra. Hoy van a desaparecer 200 y hay más de 10 millones a punto de desaparecer. Entonces, esa mirada nos ha separado no solo de la naturaleza, de todos los demás seres, sino de nosotros mismos, incluyendo nuestro cuerpo. Es más, hablamos de salud mental, como si eso no estuviera conectado con la salud física y con la salud espiritual, como en todas las tradiciones y cosmovisiones tradicionales que nos llevan años luz en entender esto. Entonces, la otra separación es lo masculino de lo femenino, como por hablar de los mayores, ¿no? Y que está en ambos, que está en todos nosotros, pero lo masculino por encima de lo femenino, dominando lo femenino y todo lo que sale de ahí, los hijos, etcétera, que nos ha llevado también a un patriarcado increíblemente destructivo y doloroso para todos, mujeres y hombres. Y una separación del logos del mitos o del logos de la intuición, y el logos por encima de la intuición. Y ahora lo describía muy bellamente Juanita, con esta historia de que, y tú también Gaby, de que cuando trabajamos con el conflicto, no es que se resuelva, ningún conflicto se resuelve, se transforma, pero cuando usamos la música, el teatro, el arte, se disuelve en otra sustancia, y eso permite que continuemos transformándonos y poder transformar la emocionalidad que tenemos alrededor de conflicto, la falta de imaginación que tenemos a veces alrededor de conflicto, que es lo que genera la violencia. Entonces, en mi experiencia, hoy lo que siento que estamos viviendo es una integración, es volver a integrar todas estas cosas que hemos vivido de manera tan separada en esta era de la ciencia que pretende explicarlo todo, pero ha perdido el misterio de la vida, que es lo que las cosmogonías y las cosmovisiones indígenas no han perdido. Entonces, cada vez más nos estamos acercando a lo que ya sabíamos. Y sí, se han producido cosas muy interesantes, pero yo siento que en la comprensión de quiénes somos como parte de la naturaleza, como seres de la naturaleza, no separados de ella, es lo que nos está guiando ahora
a mirar los saberes ancestrales con respeto. Y sobre todo aquí en el sur, ahora todo el movimiento espiritual se está moviendo al sur. Aquí en Colombia, por ejemplo, se están dando una cantidad de encuentros de sabios y sabias de todo el mundo y son callados, son underground, no son propaganda, sino encuentros de ver qué está pasando hoy con la humanidad y cómo estas medicinas ancestrales, el ayahuasca, las plantas medicinales, etcétera, todas las plantas, no solo las plantas que nos permiten hacer viajes espirituales y psicológicos, están ahora permitiéndonos enormemente conectarnos e integrarnos nuevamente como lo que somos. Bueno, y lo otro, el arte. Yo siento que el arte es el nombre moderno que le damos al ritual. Y el ritual es el lugar donde la humanidad se ha sanado. Desde que somos seres humanos, usamos el ritual. Es como ese lugar de comunión entre lo humano y lo natural, en que lo humano usamos lenguajes simbólicos para intentar entender el misterio de la muerte, el misterio de cosas que no sabemos cómo entender, el misterio del gran dolor que nos produce estar vivos, porque tener un cuerpo es una fuente de placer y de dolor, estar vivo es una fuente de placer y de dolor, porque vemos a toda la gente que conocemos morirse. No sé si no les llegó el memo, pero todos nos vamos a morir, está garantizado. Sin embargo, nos pasamos negando eso, como nos pasó con el COVID, ¿no? Y con el miedo y la propaganda nos aterrorizaron, nos pusieron en las rodillas y nos inocularon con una cantidad de cosas. Bueno, eso es otra conversación. Pero yo siento que hoy estamos realmente reintegrándonos, que hay una enorme, y gracias al COVID, inclusive, nos estamos conectando con todo el mundo. La metáfora que a mí me gusta utilizar y que la utilizamos mucho en un proyecto que estamos desarrollando aquí en Colombia que se llama Reconectando, que lo hemos puesto al servicio de la Comisión de la Verdad, donde traemos excombatientes de todos los grupos, víctimas de todos los grupos, y los llevamos al lugar de la gran maestra y la gran sanadora ancestral, que es la tierra. Entonces vamos a lugares de naturaleza profunda y utilizamos la ecología profunda o el trabajo que reconecta, que nos ayuda a reconectarnos con la naturaleza, el teatro y otras formas de arte para conectarnos con la imaginación y los rituales de sanación para sanar las heridas, y estoy de acuerdo con todas ustedes, que son heridas colectivas. Hoy hablamos del trauma colectivo y estamos buscando la sanación colectiva, que es lo que todas las comunidades solían saber. Las comunidades saben que uno no se sana solo, porque no estamos solos en el mundo, estamos interconectados no solo con los demás seres humanos, sino con todos los seres. Estamos en un interser. Estamos conectados. Lo que le pasa a la naturaleza nos pasa a nosotros, lo que nos pasa a nosotros le pasa a los demás. Y en eso de pronto el COVID fue un gran regalo, porque nos dio a entender que todos estamos interconectados y que todos dependemos de todos y que la sanación mía es la sanación tuya y viceversa. Entonces, hoy estamos ahí y yo siento que es un momento de enorme creatividad. Por eso se están dando estos diálogos como el que estamos teniendo acá entre la ciencia, que tiene cosas muy importantes, y los saberes tradicionales, que son valiosísimos también, entre la humanidad y la naturaleza. Y no es porque son los recursos naturales que hay que proteger, no, son la vida misma, somos la vida misma. Y de nuevo, la salud mental es la salud de todo. Hoy el estrés está matando más gente que cualquier enfermedad, porque es la fuente de la mayoría de las enfermedades. El no podernos expresar, el no podernos conectar con nuestra emocionalidad, es también la fuente de una cantidad de enfermedades. Entonces, el arte nos permite hacer eso, los rituales nos permiten hacer eso. Entonces, como para terminar esta introducción, a mí me encanta esta imagen del micelio que conecta las raíces de todos los árboles en la naturaleza. Yo siento que nuestro trabajo es el micelio del alma. Es en la naturaleza, cuando un animal muere o un árbol cae y empiezan a descomponerse, el micelio viene y extrae todo lo que todavía sirve a la vida. Nosotros, espero, hacemos eso con el dolor humano. Entramos y vemos cómo crear sentido de todo este trauma y de todo este dolor para poder seguir sirviendo a la vida. Bueno, ahí lanzo ideas. Qué poderosa esa imagen, y además me recuerda muchísimo una experiencia trabajando en una comunidad que se llama San Agustín del Sur, en Caracas, Venezuela,
una comunidad muy afectada por las bandas armadas. Hay cerca de 1.280 bandas armadas en Venezuela y en esta comunidad conviven muchas. Y haciendo un trabajo artístico con los niños, primero pintaban pues aquello que les daba miedo para dejar sus monstruos en el papel, y era un trabajo individual. Y luego se establecía un diálogo y co-creaban juntos la comunidad que querían tener. Y esa imagen colectiva era lo que podían empezar a construir, y era pasar del miedo al entender una posibilidad y una esperanza. Y eso es un trabajo que yo sé que Juanita y el Collective Change Lab han estado haciendo con estos círculos de diálogo para trabajar en las comunidades. Y quisiera que me compartieras un poquito, Juanita, de esa experiencia y de ese pasar, pues, de estas prácticas de sanación también a cambiar una narrativa de la realidad, que es súper importante para sanar. Esa reconexión de todo y ese darnos cuenta que muchas veces somos nosotros mismos, como decía Mayra, los que con la mente enfermamos el cuerpo, somos nosotros los que nos separamos de la naturaleza. ¿Cómo volver en comunidad a conectar con eso, Juanita? Muy bonito, Mayra y Héctor, muy súper bonito, súper bonito. Todo lo que dijeron y tanta sabiduría. Bueno, me encantan las historias, ¿no? Sí, voy a seguir con la segunda historia, que fue, me inmigré a Estados Unidos, yo y venía a estudiar acá y me iba a volver a Colombia y llegué acá y me enamoré y me quedé. Y he vivido aquí la vida de inmigrante, tratando como de asimilarme y de tratar de, ¿no? Traer comida a la casa, trabajando y tratando de progresar. Y al mismo tiempo, siempre como la experiencia de muchos inmigrantes, siempre como sintiéndome en mundos, entre mundos, ¿no? Siempre entre mundos. Y creo que eso no solamente pasa de inmigrante, también me he sentido entre mundos en Colombia. Creo que todos, mal que bien, siempre estamos entre mundos, sino que a veces es más marcada esa experiencia. Pero durante mucho tiempo acá trabajé en lo que se llama medición de resultados y evaluación y management con el sector público, siempre en el sector social. Siempre es algo que siempre he querido ser de servicio, aun cuando inmigré he querido siempre ser de servicio. Y después de mucho tiempo, uno de los grandes amores de mi vida a nivel laboral es trabajar con una organización que se llama UTEC, que trabaja en el norte donde vivo acá. Yo vivo en Boston y es el norte, que es en un área donde hay muchos gangs y hay muchos jóvenes en un área que era muy próspera y que la industria se fue, entonces hay como muchísima también, sí, mucha como pobreza infraestructural y económica, y muchos jóvenes que tienen vínculos con la justicia y han salido de los reformatorios juveniles, y esta organización se encarga de ir de encontrarse con ellos en las calles, odio la palabra reclutarlos, de conocerlos en las calles, de hablarlos en las calles, de tratar de sacarlos de esa vida de crimen, de venirlos a apoyar, encontrar vivienda, psicólogos, en fin. Y también ayudarles a que saquen su diploma y formación laboral. Pero mi historia es que una de las primeras experiencias, llegué yo a esta organización y siempre hay mucho conflicto. O sea, yo creo que es algo de lo que, por ejemplo, a mí me doy cuenta que para mí es más fácil vivir en conflicto. Estoy más acostumbrada, ¿no? Como que a veces no me asusta tanto, no es que lo quiera, pero el conflicto existe. Y en esta organización siempre había conflicto. Y no era como tanto problema, como después llevaba aquí 20 años tratando de que no haya conflicto, ¿no? Porque muchas de las comunidades no latinas acá son de todas de no conflicto. Y en algún momento dice el presidente de esta organización, no, tenemos que hacer un círculo de sanación, healing circle, y tenemos que hacer un healing circle, y hay que llamar a todos los jóvenes y hay que llamar también a los miembros de la policía. Y yo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Y en realidad fue mi primera vez de reencontrarme con lo que en Colombia también había experimentado, que es cómo hacer un círculo de ritual de conversación, ni siquiera es de conversación, un círculo
de sanación, en donde en este particular forma de círculo, aunque yo me he dado mi experiencia, es que todos son muy similares. Te sientas tú en un círculo, hay un objeto en la mitad que tiene un valor simbólico y un valor sagrado, donde una persona que la comunidad respeta y que cree y tiene confianza, deja que inicie un ritual y que a través, y nos sentamos sin principio, sin tener en que esto va a durar 1 hora o 15 minutos, sino simplemente nos sentamos en comunidad, cada cual a hablar su verdad. Y en este caso hay un tótem que se pasa de persona en persona, que es como, que también es como una forma, no solamente es de autorizar la palabra, sino también es una forma como de centrar el espíritu en que en este momento estoy, mi palabra es sagrada, mi palabra importa. Lo que yo diga va a ser, va a representar quién soy. Y nos sentamos todos en este círculo y hablamos. Y lo que más me impresionó es que en este particular círculo no solamente estaban los jóvenes, muchos jóvenes que venían de pandillas que son enemigos mortales, sino que estaba el staff, la gente que trabajaba en UTEC y también gente de la comunidad, gente de la policía que venían en estos sitios a escuchar y cada cual hablaba de su verdad, Claro. de cuál era el dolor que estaba teniendo. Hay algo muy particular en eso, Juanita, que es que esa historia que relatas y este tótem para conversar se repite en muchas comunidades alrededor del mundo. Yo lo conocí en Tailandia, donde esa práctica también se utiliza en Australia, tener estas reuniones y conversar y compartir la verdad. Nos quedan muy poquitos minutos, Juanita, pero me gustaría que con esa historia nos dieras tu reflexión de por qué es importante tomar en consideración este tipo de prácticas. ¿Qué se logra con ellas? La primera que todo es que no tenemos que estar a toda hora tratando de ganar. Cuando a veces nos sentamos a discutir, siempre nos vamos a sentar a tratar de convencer al otro. En este tipo de prácticas, lo que a mí más me impresiona es que simplemente estoy siendo presente. En este momento estoy ofreciendo mi ser y estoy, más que todo, ofreciendo mi ser para escuchar el ser del otro. Es un momento de una horizontalidad que ayuda a que se abra la posibilidad de sanación. No es que sí, a veces el círculo pasa, de que tú entras al círculo y sales con parte de tu corazón sano. A veces simplemente es el comienzo de un proceso, pero realmente existe algo a nivel espiritual, a nivel del corazón, en donde transformo mi actitud acerca del dolor que tengo y del dolor de los demás y de cómo oigo a los demás y los demás me están oyendo. Empezar con ese cambio, esa transformación de actitud, con ese momento de dignidad, es para mí primordial en cuando se va a sanar. Sin eso, sin esa dignidad, no existe posibilidad de sanación. Gracias, Juanita. Y qué poderoso esto. Yo tengo que hacerle a Héctor una pregunta que nos hace la audiencia, pero quisiera conectar esa pregunta un poquito más allá con lo que tú decías de la relación con la naturaleza. La pregunta es, ¿cómo funciona la ayahuasca? ¿Qué riesgos tienes y cómo te preparas para utilizarla? Que puede ser una pregunta para toda una sesión, no podemos responderla acá, pero sí podemos explorar un poquito esta importancia de reconectar con la naturaleza, porque la ayahuasca es probablemente la más famosa, pero es una como muchas. Y quisiera, porque sé además que has tenido experiencia en esta conexión con la naturaleza y en entender la tierra de una manera distinta, que nos contaras un poco de tu experiencia y nos dijeras para cerrar por qué sientes que es importante pues rescatar y mantener estas tradiciones. Bueno, a ver, sí, tienes razón. Y ahora hay como un renacimiento del uso de las plantas medicinales o las plantas sagradas a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, hay un interés impresionante desde la ciencia en invitar la sanación posible a través de estas plantas. A ver, lo primero es que para conectarnos con la naturaleza no hay que usar ni psilocybin, ni hongos, ni peyote, ni San Pedro, ni yagé, ayahuasca. Esto se hace, ojalá, en un lugar muy preparado,
con una persona que te pueda acompañar, porque no son viajes fáciles, o en terapia, se puede utilizar en terapia. Les voy a dar como un ejemplo desde los que les gusta sumergirse, scuba. Hay gente que lo usa recreacionalmente y le puede ir muy mal, porque esto no es para eso, pero es como si te pusieras una careta y pudieras ver los pececitos y los pulpos y los corales, etc. Cuando lo estás usando terapéuticamente, puedes bajar 50 o 100 metros y ver la profundidad del océano. Cuando lo usas espiritualmente, cuando te abres a eso, es infinito, porque somos seres infinitos, además de que somos seres billones de años viejos. Todos nosotros, qué pena decirles, pues ustedes son ancient, son antiquísimos como nosotros. Entonces, y todo ese saber está en estos, no sé, cuántas, 73 trillones de células que somos este ecosistema maravilloso que es nuestro cuerpo. Y que está hecho de virus y de todo eso. Eso se puede sentir y ver con mucha claridad bajo la guianza de una planta sagrada. Lo que pasa es que hay que cuidarse. También puedes ver toda tu historia, también puedes ver tu historia ancestral, que las cosmovisiones lo tenían muy claro. Ahora nosotros hablamos de la herencia epigenética, que estamos no solo sanándonos nosotros, estamos sanando generaciones anteriores a nosotros. Y aquí en Colombia, la guerra más larga de la historia de la Tierra, estamos sanando todo eso, pero paradójicamente esa guerra nos ha permitido tener tal vez más de la mitad del país todavía selva. Y aquí hay la posibilidad de la regeneración de la vida en la tierra. Y la responsabilidad la defino como la habilidad para responder a este momento histórico en el que estamos, donde de pronto esta guerra sin fin, sangrienta, terrible, puede tener un sentido para la humanidad. Y es si logramos volver a reconectarnos. Entonces, de nuevo, no hay que usar plantas, las plantas te pueden ayudar, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos círculos de palabra, como el que describió Juanita, o consult circles, pero también usamos un ritual que viene de la ecología profunda, del trabajo que reconecta de Joanna Macy, que se llama The Truth Mandala, o el mandala de las verdades. Y aquí, guerrilleros, paramilitares, militares y víctimas cuentan su historia y nos damos cuenta de que usted no es distinto a mí. Lo que pasa es que usted cogió las armas, yo tuve terapia, o yo tuve meditación, o yo tuve yagé, ¿sí? No, yo tuve otras maneras de procesar mi rabia, mi odio, mi deseo de venganza, mi deseo de matar, que existe en mí. Yo no soy solo una víctima de tortura, yo también he torturado gente. Afortunadamente, en mi imaginación, en mis obras de teatro, en mi poesía, entonces no he tenido que hacerle daño absolutamente a nadie en la vida real. Pero no todos tenemos acceso a eso. Las comunidades originarias saben que el individuo no se tiene que sanar solo, que es el trabajo de la comunidad volver a retejer a esa persona que por cualquier razón se desconecta del universo simbólico en el que ha crecido. Bueno, hay mucho que decir ahí, pero quisiera dejarle tiempo a Mayra para que también cierre, no sé. Muchas gracias, Héctor. Maravillosa esa intervención. Y tengo una pregunta de María que se conecta justo, Omaira, con la pregunta que quiero hacerte a ti, que es cómo se integran este tipo de prácticas en intervenciones de salud en comunidades y cómo logramos entender esa importancia de esta conciencia de la conexión que hay entre todo. Tú hablabas de la espiritualidad, de la naturaleza, del agua, de la vida, y creo que no hay nadie mejor que tú para cerrar esta sesión contándonos un poco cómo integras eso, cómo podemos integrar eso en nuestros procesos como comunidad. Creo que primeramente la colonización ¿cómo le digo? No, nos mete en el centro de este cúmulo de influencias aprendidas. ¿Y cómo lo integramos? En el proceso de la construcción, las mujeres vengo trabajando precisamente porque el conocimiento occidental con el conocimiento tradicional en el presente
no dejan de estar vinculados, van de la mano. Por ejemplo, si yo quisiera sanarme desde el conocimiento occidental, voy a un psicólogo para tratarme. Pero si me quisiera sanar desde el conocimiento tradicional, me enfocaría con una de las sabias, como lo acaba de decir Héctor, porque no solamente las plantas sanan, también los consejos. Y es como si uno fuera a un psicólogo. Voy a una sabia y hago mi consulta. Y esta es la manera, cuando hablamos del tema espiritual, nos conectamos, por ejemplo, quiero tener un abrazo sano, voy y abrazo un árbol, que el árbol es la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque según nuestras historias, el agua viene precisamente de las raíces de un árbol, donde se crean la fuente del agua, y que sus raíces son las que van regando, ¿verdad? Todas las corrientes, y se van formando los ríos, según nuestra historia. Y esto es lo que hace, y por eso es muy importante, decía mi abuelo, que en la mañana, en la madrugada, sin hablar con nadie, es conectarse espiritualmente con esa espiritualidad. Y eso, pues, precisamente cuando hablamos de buscar el tratamiento con un psicólogo, es ir por ahí. Y desde la planta, pues, también cómo conectarme según lo que me considero la enfermedad, ¿verdad? Cómo sanarme por dentro y cómo sanarme también por fuera. Entonces estamos viendo las dos integraciones, y cuando, por ejemplo, hoy no podemos descartar que en el tema de la colectividad social, los jóvenes son presa de los riesgos sociales. Por ejemplo, los pueblos indígenas, nuestros jóvenes hoy día están vinculados al tema de los delitos que no estaban en la historia, y que hoy también han sido víctimas de todo eso. Y a lo mejor la guerra no solamente es pelear en una batalla, la guerra también es precisamente psicológico, y que muchas veces, pues, a quien afecta más es a las mujeres, y que las mujeres prácticamente por eso hoy en Amari estamos como desde esa plataforma, tomando en cuenta que los conocimientos tradicionales tienen herramientas y tienen alternativas para sanar. Por ejemplo, Amari tiene un tema de consejería, que hablamos con los jóvenes, para formar a jóvenes líderes, enfocados en los conocimientos tradicionales. Y que dentro de todo esto también, cómo empoderar a las mujeres para que las mujeres también puedan seguir restaurando. Hoy nosotros le llamamos restaurar. Restaurar, ¿por qué? Porque necesitamos despertar esos conocimientos tradicionales que por muchos años nos han acompañado en esta lucha de que las mujeres estamos allí como médica, como psicóloga, como pediatra, como consejera, como maestra y como todo. Entonces, en estos espacios en los que hoy nos encontramos, es un tema de cómo nos estamos capacitando. Por ejemplo, he aprendido de Juanita en el día de hoy, de Héctor, de Gaby. Yo pienso que eso es la forma de cómo nos estamos integrando desde la experiencia, desde la práctica, y que, por ejemplo, hoy me sano con lo que he escuchado de manera psicológica, y porque el tema de la salud mental a lo mejor no existe en mi idioma, pero lo puedo adaptar a mi forma de cómo sanarme. Entonces creo que este es un medio de cómo integramos esos conocimientos a la nuestra. Y yo creo que cuando integramos esos conocimientos y esta experiencia, fortalecemos lo que ya nosotros estamos, ¿verdad?, compartiendo desde nuestra plataforma de trabajo, que es la Asociación de Mujeres Artesanas. Y es así porque en la Asociación de Mujeres Artesanas no solamente se habla de los conocimientos tradicionales, sino también cómo abrazamos también esos conocimientos que vienen de afuera, y lo podemos, pues, de forma positiva adaptarla. Creo que no sé si le he respondido, pero esa es la forma en la que nosotros la convivimos y la vivimos.
Claro y que en la práctica la hemos vivido desde un tema muy positivo. Gracias, Omaira. Creo que no hay mejor cierre posible. Ahí lo que de esta sesión resumo y les invito a llevarnos es la conciencia de nosotros mismos, pero también con el otro, que además es un principio básico del teatro y del arte. La integralidad, dejar de ver las cosas separadas en cajitas y darnos cuenta que todo está conectado, que si queremos cambiar algo, vamos a estar cambiando otra cosa, que cuando algo nos afecta en lo emocional puede afectar lo físico, pero también a quienes están con nosotros y al final a la naturaleza y a toda nuestra comunidad. Y que sanar es un proceso individual pero colectivo, colectivo pero individual. Y yo quiero agradecer muchísimo a estos panelistas de lujo que me acompañaron hoy. Es un gusto, además, saber que nos vamos a volver a encontrar pronto en otras sesiones y pues si Dios quiere también en septiembre en Bogotá, en el Wellbeing Summit en Bogotá. Espero poder recibirlos a todos acá, pero además los invito a que se queden conectados hoy durante el resto de las sesiones de esta conferencia. El resto de las sesiones son en inglés, pero contarán con traducción simultánea. Y muchas gracias por este espacio a nuestros amigos de Glasswing y también a Catalyst 2030 y sigamos hablando de salud mental. No esperemos hasta que sea tarde. Aprendamos, estudiamos, conectémonos con esa sabiduría que es de todo y sobre todo compartamos y hagamos comunidad. Muchas gracias a todos por esta conversación. Un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Chao.